Hoy en Yo Claudio. A toda esta casta política le llegó la hora y esa, queridos amigos, es la pura verdad. Tenemos que decirle, se les acabó la fiesta, esa fiesta corrupta, porque nosotros los peruanos queremos pasarla bien y la estamos pasando muy mal. La idea de una educación opresiva, asfixiante, que incluso te hace sentir enormemente carente de valor, eso es algo que Lutero supera de manera, además yo diría que muy airosa, cuando él descubre la doctrina de la justificación por la fe. Tú dijiste, yo estoy seguro que paso el umbral y yo sé que soy un escogido. ¿Cómo tú sabes que eres un escogido? ¿Porque lo sientes? Han pasado 500 años desde que Martín Lutero presentó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Inició un movimiento de carácter espiritual que tuvo un alcance y unas consecuencias trascendentales. Se dio inicio a la Reforma Protestante, con la que quería que la iglesia volviera al Evangelio, y que acabó con su ruptura y división. Bueno amigos, aquí estamos una vez más. Hoy quiero hablarles acerca de la gran propuesta. En otras palabras, hacer la chamba. Mira, para mejorar la vida de los peruanos no es necesario destruir todo, sino que cada uno realmente construye haciendo su chamba. El rol de un gobierno debe ser de cumplir su rol de seguridad, justicia y obras públicas. Que cada sector cumpla con la tarea encomendada y con responsabilidad es realmente lo que cada sector debe hacer. Por ejemplo, en el caso privado, los estudiantes estudiar, los profesores enseñar, los médicos a sanar, policías a cuidar a la sociedad, empresarios a invertir, los congresistas a legislar y, bueno, fiscalizar en algunos casos, por supuesto. Lo que realmente deben fiscalizar, no todo, porque a veces se vuelven más fiscalizadores que el propio fiscal. Bueno, si cada gobernante hace lo que debe y cada ciudadano hace lo que debe, vamos a tener haciendo las cosas, o sea, las cosas haciéndose bien. Por ejemplo, si todos cumplen sus obligaciones a conciencia, ¿no? Cada uno hace la chamba que le corresponde y las instituciones funcionan de verdad, sin tintes o objetivos políticos, el ciudadano se dará cuenta que el país avanza y que no hay trabas, ¿no? Que el dinero, por ejemplo, no se despilfarra en los impuestos, que los que deben enseñar, enseñen, pues, y que los que deben estudiar, estudien, que los delincuentes que estén realmente culpables vayan a la cárcel y no libres como tenemos ahora. Cuando en un país cada uno hace su chamba, vuelve la confianza, vuelve la credibilidad, vuelve la capacidad de soñar. Digamos las cosas como son, ningún gobierno logró realmente este objetivo. Siempre han caído en el interés partidario o personal. Están pensando para ellos mismos. Ni este gobierno ni los anteriores han querido realmente cambiar. Por eso a toda esta casta política le llegó la hora y esa, queridos amigos, es la pura verdad. Tenemos que decirle, se les acabó la fiesta, esa fiesta corrupta, porque nosotros los peruanos queremos pasarla bien y la estamos pasando muy mal. Cada uno hacer lo suyo y hacerlo a conciencia. Eso generará confianza entre todos los peruanos y eso es lo que queremos para tranquilos salir adelante. Bendiciones. Lima se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima. Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar. A un precio justo. Un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto.
Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. Esta semana, en el periódico La Pepa, conoce más de cerca el censo, otro reflejo caótico del gobierno. En la política de Claudio Sola, se acercan los próximos procesos electorales. Conoce la abismal diferencia que existe entre un alcalde que cuenta o no con una bien dirigida estrategia. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, en este mes, nuevas elecciones para nuevos gobernadores, pero Venezuela siempre igual. En la editorial de Dante Ramos, ¿quién iba a decir que el abogado de Fujimori defendería a Humala? En la editorial de Piero Solari, Perú despierta. Llegó el momento de censar al gobierno. Moda, en el styling de Duni Ibáñez. Conoce todos los trucos que ponen en práctica las mujeres que visten bien. En la farándula de Bettina Oneto, entérate cómo el éxito viene con el perdón. En familia, finanzas para familia en duelo. En las novedades de Juan Carlos Schelge, averigua si Claudio Pizarro sería llevado a Rusia 2018 si Perú superara el repechaje. En la teología de Jorge Barreto, conoce la poderosa oración del apóstol Pablo. En los deportes, Héctor Padilla tiene la fórmula para el triunfo de la selección peruana. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo a partir de este sábado en tu kiosco favorito a solo un sol. Bueno, amigos, como lo habíamos dicho, estamos realmente emocionados de tener aquí a nuestro invitado de lujo, César Vidal. Como ustedes saben, hoy día se celebra para algunos, con mucho más énfasis por ser el Día de la Canción Criolla, pues la buena música criolla que la amamos con todo el corazón, la cantamos. Para otros, el Halloween, ¿no? Digamos, esta fiesta que viene desde los Estados Unidos y otros orígenes. Y para muchos hoy ya, digamos, oficial, un día religioso, un día cristiano, porque tenemos cada 31 una celebración de lo que fue la reforma de Martín Lutero. Y hoy, específicamente, se celebran los 500 años de la reforma. Y Dios ha permitido que hoy esté César Vidal con nosotros aquí, en Lima, Perú, en Perusalén, como le llamo yo con tanto cariño, para poder celebrar juntos lo que creo muchos cristianos celebramos al margen de lo que puedan estar celebrando otras personas con más énfasis. Nosotros le ponemos mucho énfasis a lo que pasó hace 500 años. César, gracias por estar aquí. No, es un placer y un Qué privilegio. honor, qué privilegio. Has pasado por muchos estudios de grabación, gente de muy alto nivel que te ha entrevistado y para mí es un honor poder entrevistarte. Espero estar a la altura. No, con seguridad que sí, o sea, y además he estado a los dos lados, o sea, que en ese sentido no hay ningún problema. Me encantó ver cómo Jaime Bailey te entrevistó. Él bueno, tiene su corte liberal, ¿no? Sí, Jaime... Aunque se va hasta el otro lado, digamos. Sí, Jaime... Más libertino que otra cosa. Jaime es una persona con la que yo tengo una relación muy buena desde hace años y que sería largo relatar. Y ocasionalmente me invita a su programa y si yo puedo y además estoy en esos momentos en Miami, pues voy encantado. Mi esposa lo sigue mucho y siempre vemos que hay como un sesgo en su corazón siempre por acercarse a estas cosas, digamos, que nosotros hoy vivimos latentemente, que es la vida cristiana, ¿no? Algo pasó con Martín Lutero hace 500 años, poco antes obviamente, y Dios toca su corazón por ese deseo que tienen muchos católicos, que cuando uno va a una iglesia católica, yo entro de cuando en vez, porque me gusta, no sé, verla, un deseo de buscar a Dios, de estar con Dios, de seguir a Dios, ¿no? Yo veo corazones sinceros, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, y yo creo que es el no caso... No solamente religiosos, ¿no? No solamente religiosos o no solamente supersticiosos. Yo creo que además en el caso de Martín Lutero se da un elemento y es que es una persona de bastante más calado y bastante más profundidad espiritual que el promedio de la gente y, por ejemplo, empieza a ver dónde el edificio católico hace aguas, dónde no es tan sólido en apariencia, donde aunque parezca que es un edificio de muros espesos, sin embargo, por esos muros también entra lo
humedad y entra la lluvia, y es cuando él de pronto se percata de que el edificio católico en absoluto entrega la seguridad de salvación al ser humano, que incluso esos sistemas de facilitar la salvación, que no solamente era la venta de indulgencias, sino una serie de prácticas sacramentales, de ceremonias, etcétera, en absoluto colocan al hombre en esa posición, y él descubre, mientras está preparando un curso para dar como profesor de escritura la carta a los romanos, de pronto descubre la justificación por la fe. Claro, y se da cuenta que no era por obra. Exactamente, y entonces él descubre que efectivamente, primero, Pablo en los 2 primeros capítulos de la carta sienta en el banquillo primero a los gentiles, a los paganos y después a los judíos, comprende perfectamente que la ley lo único que puede hacer es silenciar la boca del hombre para que se reconozca culpable, porque cuando vemos lo que son los mandatos de la ley solo podemos reconocer que los hemos quebrantado en mayor o menor medida, pero sobre todo descubre que ese Dios justo, que no va a declarar a un injusto como justo, sin embargo ha enviado a su Hijo para que su Hijo muera como propiciación en la cruz, y nos podemos apropiar de esa justicia de Cristo en la cruz a través de la fe. Eso Ahora, es lo que cambia totalmente la vida de Lutero. Mucha gente se siente como se sentía Martín Lutero y como se sienten muchos católicos, gente que se pueda sentir pecadora, ¿no? Se pueda sentir como que la ley que se les ha predicado en los púlpitos le está sintiendo mal, ¿no? Y sin desviarnos con Jaime Bailey, porque lo seguimos con mi esposa, siempre hay un sentimiento de mi madre me decía, haz esto, Sí. y es como que todos, ¿no? Nos empezamos a sentir que no somos dignos delante de Dios, ¿no? Bueno, Entonces, ciertamente esta Lutero tuvo reforma también esta cambia todo sensación. esto, ¿no? Bueno, lo cambia porque efectivamente no somos dignos delante de Dios, pero no es menos cierto que Dios ha enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar y ha demostrado de esa manera el amor que siente hacia nosotros. Yo creo que para Lutero eso es claro. La experiencia de Lutero fue la de un padre muy duro, una madre que era también muy dura, pero comparado con el padre era hasta benévola, pero él recuerda cómo siendo niño, por ejemplo, un día se comió una nuez que no tenía que comerse y le dieron un palizón que no volvió a comerse una nuez que no era suya, de modo que esa era su experiencia, y sin embargo descubre el amor de un Dios justo. Es decir, cómo Dios puede ser a la vez justo y cómo a la vez puede ser amoroso, y cómo existe una posibilidad de una relación directa con Dios a través de aceptar por fe el sacrificio de Cristo. Eso libera a Lutero de esos traumas que muchas personas han padecido. La idea de una educación opresiva, asfixiante, que incluso te hace sentir enormemente carente de valor, eso es algo que Lutero supera de manera, además yo diría que muy airosa, cuando él descubre la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, Lutero manejaba bien el tema, como lo sé que lo manejaba Calvino, sobre el ser escogido. O sea, de alguna manera, si tú ya eres escogido por Dios, simplemente tienes que despertar a ese evangelio. ¿Tú eres más arminiano, en el sentido de yo escojo a Dios, o más calvinista? No, yo creo realmente... ¿Y Lutero cómo era? Yo creo, vamos a ver, lo que yo sea tiene escasa importancia, pero voy a responderte no es a lo que me has preguntado, porque todo porque lo que has estudiado... sería descortés el rehuir esto. Hay una canción muy hermosa de un autor puritano del siglo XVII que dice: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. Eso definiría mi punto de vista. Es decir, mi experiencia subjetiva es que yo estuve años buscando a Dios y de pronto en un momento determinado te das cuenta de que Él ha guiado tus pasos y es Él el que te ha salido al encuentro. Tú me escogiste a mí, no yo a ti. Exactamente. Aunque evidentemente la sensación que tenemos es que somos nosotros los que lo hemos encontrado, los que lo hemos elegido, etcétera, etcétera. Esto no era tan problemático en la época de Lutero como ahora. ¿Por qué? Porque incluso los grandes teólogos católicos habían creído en esa elección. Es decir, uno lee, por ejemplo, a Agustín de Hipona o San Agustín, y su posición incluso es, hoy diríamos que era un hipercalvinista. La única diferencia entre Agustín y Lutero o Calvino o cualquier persona que crea en la teología reformada es que Agustín pensaba que hasta que te morías no podías estar seguro de tu elección. Es decir, no sabías si eso era así. Mientras que tanto Calvino como Lutero, como una persona de teología reformada, diría sí, en el momento en el que
que yo he encontrado al Señor y he aceptado al Señor, evidentemente eso pone de manifiesto que se produjo una elección. O me di cuenta de que era así. Y la Suma Teológica, por ejemplo, de Tomás de Aquino, dedica todo un apartado a la predestinación. Es decir, esa era una cuestión que no se discutía en términos generales en el siglo XVI. Luego los teólogos intentaban buscar sutilezas para explicar exactamente cómo operaba eso, pero era algo que no negaban siquiera porque en el Nuevo Testamento aparece la palabra predestinación, aparece la palabra elección, aparece el término escogidos, etcétera, etcétera. Es curioso que eso sea una cuestión que se discute después de la Reforma, porque antes de la Reforma no se hubiera discutido. ¿Y cuándo, César, se metió esta idea de que si no haces te vas al infierno? O sea, hace que la gente hoy sienta que no es escogido para nada, porque obviamente se mira haciendo las cosas que hace. Bueno, yo creo que esa piensa que Dios lo ha choteado, como decimos aquí en Perú. Yo creo que esa es una cuestión que empieza a filtrarse sutilmente en el cristianismo desde el siglo IV. Hay que reconocer que el cristianismo en el siglo IV recibe una inmensa transfusión de paganismo. Cualquiera que haya leído, por ejemplo, la descripción de persona tan poco sospechosa como el cardenal Newman, en el sentido de todo lo que entra en el cristianismo en el siglo IV, en su ensayo sobre la evolución del dogma, pues se da cuenta de que efectivamente ahí se produce una transfusión en vena del paganismo, de la que por supuesto pues la Iglesia Católica y otras iglesias no han conseguido liberarse jamás, pero que también deja residuos dentro del protestantismo. Y ese elemento es un elemento que se va desarrollando a lo largo de la Edad Media por influencia del derecho romano, que es un derecho donde se establecen las contraprestaciones, las obligaciones, los contratos, y eso permite desarrollar toda una teología de la penitencia, de las indulgencias, de los años jubilares, que no es nada más que una forma de catolizar el derecho romano, y eso lamentablemente no se desprende del cristianismo con posterioridad. Es decir, hay gente que sigue pensando que en última instancia la salvación es una cuestión, por utilizar el término del derecho romano, de do ut des. Yo doy para que me des, y aquí se produce esa contraprestación. Posiblemente la manifestación más escandalosa de eso se daría en el siglo XVI, cuando alguien como Johann Stechel podía decir que en el momento en el que depositabas la moneda en el platillo, tu alma salía volando hacia el purgatorio porque habías comprado la bula de indulgencias, o cuando ahora otro charlatán religioso te dice que en el momento en que arrojas el billete dentro de la bolsa, pues lo que sucede es que Dios va a derramar bendiciones sobre ti. Bueno, pues eso no tiene nada de cristiano, y eso es un trasunto que procede directamente del paganismo, y en la medida en la que el cristianismo ha recibido esas influencias paganas, pues por supuesto ha contemplado la salvación de esa manera. Ok, tengo tantas cosas que preguntarte. Aquí me dicen que vamos a un corte. Por favor, te pido que me acompañes y regresamos con César Vidal. Lima se ha vuelto inhabitable, sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima. Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. Esta semana, en el periódico La Pepa, conoce más de cerca el censo, otro reflejo caótico del gobierno. En la política de Claudio Sola, se acercan los próximos procesos electorales. Conoce la abismal diferencia que existe entre un alcalde que cuenta o no con una bien dirigida estrategia. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, en este mes, nuevas elecciones para nuevos gobernadores, pero Venezuela siempre igual. En la editorial de Dante Ramos, ¿quién iba a decir que el abogado de Fujimori defendería a Humala? En la editorial de Piero Solari, Perú despierta. Llegó el momento de censar al gobierno.
moda. En el Stalin de Duni Ibáñez. Conoce todos los trucos que ponen en práctica las mujeres que visten bien. En la farándula de Bettina Oneto. Entérate cómo el éxito viene con el perdón. En familia. Finanzas para familia en duelo. En las novedades de Juan Carlos Schelge. Averigua si Claudio Pizarro sería llevado a Rusia 2018. Si Perú superara el repechaje. En la teología de Jorge Barreto. Conoce la poderosa oración del apóstol Pablo. En los deportes. Héctor Padilla tiene la fórmula para el triunfo de la selección peruana. Súmate a la Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo a partir de este sábado en tu kiosco favorito a solo un sol. Bueno, seguimos aquí con César Vidal conversando de esta bendita, grande salvación por gracia, ¿no?, que entendió claramente Martín Lutero hace 500 años. Pero hace 500 años, a pesar que han pasado 500 años, seguimos viendo gente, y eso es mi sentir, ¿no? Yo no solo como pastor, sino como persona, César, esa culpabilidad que tiene la gente encima, que no lo deja avanzar, es como una gran mochila. Entonces, ¿cómo hoy el mensaje de Martín Lutero puede realmente liberar esa carga que tiene la gente por los pecados cometidos, ¿no? Bueno, yo creo que es bastante claro. El Lutero era extraordinariamente bíblico, yo diría que incluso era muy acentuadamente paulino, y Pablo es el que dice en la carta a los romanos que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, Romanos 8, versículo 1. Yo creo que eso es algo que es muy claro, tanto para aquella persona que en un momento determinado no ha conocido a Dios y que siente la carga de la culpa, y creo que hay un elemento positivo en eso, igual que hay un elemento positivo cuando metemos la mano en el fuego y en vez de no sentir nada y que la mano se convierta en un asado, sentimos el dolor y la apartamos. De modo que la culpa puede ser buena si efectivamente lleva a la persona a poder tener un encuentro con Dios y liberarse de ella. Creo que eso es en el caso de la persona que no es creyente, pero en el caso del creyente es igual. Yo creo que es absolutamente contraproducente intentar culpabilizar a la gente que ya ha conocido a Jesús y que ha recibido a Jesús en su corazón. Yo creo que la misión puede ser discipular, puede ser advertir, puede ser exhortar, pero el hecho de culpabilizar es, a mi juicio, una mala pastoral. Pero se sienten culpables por lo que han hecho, porque no vas a negar tú, yo, quien sea, se siente un poco mal si es que ha cometido un error o un pecado. Bueno, eso es lógico, pero en una situación como esa, lo que esa persona tiene que hacer no es quedarse postrada en el suelo, lo que tiene que hacer es colocar esa situación delante del Señor, pedir perdón y seguir caminando. Yo creo que esa es la situación que incluso vemos a lo largo de la Biblia. Cualquiera que lea, por ejemplo, el Salmo 51, se está enfrentando con el hecho de un David que ha cometido graves pecados y que, sin embargo, acude con esos graves pecados confiado en que solamente Dios puede limpiarle de ese pecado. Yo creo que esa es la actitud correcta de cualquier persona. Ahora, no había en David un pensamiento de que me voy al infierno, él se sentía escogido, me imagino. Bueno, yo creo que en el caso de David, y eso es bastante importante, la cuestión no está tanto centrada en el más allá como en el más acá. Es decir, lo que a mí me parece intolerable es haber mancillado, haber estropeado la relación que yo mantengo con Dios y haberlo hecho por mi propio pecado. Y a mí realmente me da mucho pesar cuando yo veo que hay creyentes que parece ser que lo único que les preocupa es lo que va a pasar después del umbral de la muerte, en vez de pensar en la situación que están viviendo ahora. Yo no tengo ningún problema por lo que va a pasar después del umbral de la muerte y tengo seguridad de mi salvación porque no depende de mí, depende realmente de la acción de Dios en Cristo. Pero al mismo tiempo sí me preocupa la relación con Dios. Y no estoy dispuesto a tolerar que el pecado empañe mi relación con Dios, deteriore mi relación con otras personas, frustre de alguna manera la vida que yo tengo que vivir. Y eso sí me parece enormemente importante. Cuando de pronto un creyente lo que le preocupa es la perspectiva del infierno,
pues tengo que decir que su teología está un tanto distorsionada, está un Lo tanto que ha desenfocada. escuchado de la predicación, Bueno, César, porque muchas veces es un problema, no lean sí. mucho, ¿no? Entonces, Sí. los pastores tenemos mucha responsabilidad aquí, Sí, ¿no? pero yo Incluyéndome, ¿ah? Pero yo creo que ahí hay un elemento que fundamentalmente hay que centrarlo en su relación con el Señor y en su relación con los demás. Es decir, lo tremendo del pecado no es que el pecado vaya a provocar una sentencia condenatoria, eso es terrible, claro que sí, pero lo tremendo del pecado es la manera en que frustra una vida y una vida en abundancia, como Jesús dice que quiere darnos vida en el Evangelio de Juan. Ahora, si viniera una persona a decirte, mira César, yo veo que tú hablas de Dios, yo me siento como David, recontra adúltero, me siento mentiroso, pecador, hasta puede decir asesino, porque David tuvo todo eso, ¿no? Adulteró, mintió, mató, asesino, ¿no? Pero por otro lado yo me siento escogido, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esa persona? Bueno, vamos a ver, primero, yo no puedo saber si su sentimiento de elección es correcto o no es correcto. Okay. Es decir, eso es algo que yo no puedo saber. Pero lo que sí sé es que tiene que ponerse a bien con Dios en la situación en la que está. Y una persona que me llegara y me dijera, bueno, yo miento sistemáticamente o he cometido adulterio o incluso soy culpable de un homicidio, yo instaría a esa persona a que se colocara delante de Dios y que le pidiera perdón en el nombre de Jesús y que dejara que la sangre de Jesús le limpiara de todo pecado. El hecho de que él se sienta elegido o no, no me dice mucho. Es decir, eso puede corresponder con la realidad y estar hablando de una persona que ha sido elegida y ha caído en un pecado terrible, o puede ser una persona que cree en eso como hay quien cree en los platillos voladores. Es decir, eso no me dice mucho el sentimiento de una persona. Pero lo que sí tengo claro es que si una persona ha incurrido en cualquier pecado, no solo en esos, la única salida que tiene es el hecho de colocar esos pecados delante de la cruz de Cristo. Ahora, tú mencioné, me siento, porque tú dijiste, yo estoy seguro que paso el umbral y yo sé que soy un escogido. ¿Cómo tú sabes que eres un escogido? ¿Porque lo sientes? No, yo tengo muy claro que aquello que creo, lo creo porque confío en las promesas de Dios. Es decir, eso es un tema de fe ahí. Sí, yo no tengo un sentimiento especial que me dice cuando me levanto por... A veces sí, pero vamos, no es un sentimiento especial que me diga por las mañanas que Dios va a proveer por mí, pero sí creo que Dios va a proveer por mí. Hay una fe puesta ahí en el corazón. Efectivamente, es decir, yo creo, como decía aquel himno que yo cantaba cuando era más jovencito, en las promesas del Señor Jesús, ¿no? Y realmente yo creo que efectivamente... Perdón. Salud. Él no va a perder a ninguno de los que el Padre le ha dado, como dice el Evangelio de Juan. Yo creo que nos va a preservar, porque es una promesa de Dios, y creo que, como dice Romanos 8, pues todas las cosas actúan para bien de aquellos que el Señor ha escogido, según su promesa, y que nada nos puede separar del amor de Cristo. Esto es algo en lo que yo creo, independientemente de lo que sienta. Es decir, mi sentimiento en algunas ocasiones puede ser de tal transparencia que casi me parece que estoy viendo a Jesús que me tiende la mano, y hay otros días que me levanto y lo único que yo veo son situaciones de negrura en las que no puedo ver más allá de las tinieblas, pero yo confío realmente en las promesas que ha dado Jesús. Y tengo que decirte que eso me ha pasado incluso en algunos momentos cercanos a la muerte, en que de pronto yo me he dado cuenta de que ese supuesto umbral que hay entre la vida y la muerte en realidad es algo que nosotros lo vemos así, pero esto continúa. Y evidentemente continúa en la misma comunión que tú hayas tenido o en la carencia de comunión que tú hayas tenido con Dios. Sí, yo decía esto porque muchas personas, cuando se les predica este evangelio de la gracia, este evangelio de que no es por obras y de que tú eres escogido antes de la fundación del mundo, ellos inmediatamente se dan cuenta, mira, no me condena este mensaje por lo que estoy haciendo, sino que a pesar de, yo soy escogido, ¿no? Y ahí es donde empiezan a decir, mejor me libero, como tú dices, ponte a cuentas, ¿no? Y camino en esa escogencia. Bueno, ¿no? yo tengo además bastante claro que la elección no depende de méritos nuestros, es decir, finalmente no es que Dios haya elegido, como dice la Biblia, a aquellas personas que de pronto le parece que van a ser más buenas o menos malos que el resto de los mortales, sino que la elección de Dios es una decisión soberana cuyas últimas raíces ignoramos totalmente.
Yo personalmente además tampoco tengo mucho interés al respecto, pero realmente es así. Y en cualquiera de los casos, efectivamente al final hay que decidir en el sentido de si uno acepta ese sacrificio de Cristo en la cruz o por el contrario lo deja fuera. Aunque luego el otro lado de este gran teatro del mundo sea descubrir que la mano de Dios actúa en todas esas situaciones. Si yo miro hacia atrás al momento de mi conversión, que fue este año, ha hecho 40 años y que fue leyendo además el Nuevo Testamento en griego y leyendo además la carta a los romanos, pues si yo miro hacia atrás yo me doy cuenta de que Dios llevaba años trabajando en esa situación y que cuando yo llegué a ese punto realmente le había ido moviendo las piezas de infinidad de cosas que si todas esas piezas no se hubieran ido moviendo y no las hubiera ido moviendo una mano amorosa, pues realmente no hubieran dado ese ¿Tú te resultado. sentías condenado también, César? Yo me sentía condenado, pero yo me sentí sobre todo condenado en el momento en que leí la carta a los romanos. Es decir, yo había pasado por dos experiencias religiosas que eran las de la persona que de alguna manera gana la salvación aunque fuera por distintos medios. Es decir, yo nací en una familia católica, como era prácticamente el 100% de las familias españolas hace más de medio siglo, y por supuesto esa había sido una trayectoria de creer en una salvación por obras y sacramentos y rituales, y cuando yo era un adolescente yo entré en los Testigos de Jehová y era otro sistema de salvación por obras que por supuesto eran distintas, pero fundamentalmente el esquema espiritual era el mismo. Y yo descubro que no, que mis obras no me van a hacer aceptable delante de Dios, que realmente yo soy un pecador, que la ley lo único que me muestra en cualquier caso es que soy tan culpable que debería de cerrar prudentemente la boca y que sin embargo Dios no me ha dejado abandonado a pesar de que podría haberlo hecho por los pecados que yo he ido cometiendo, sino que Jesús ha muerto en la cruz por mí y que yo puedo recibir ese sacrificio de Cristo en la cruz a través de la fe. Y cuando yo contemplo eso, inmediatamente a mí se me encienden todas las luces. Te sentiste libre, me imagino. Totalmente, totalmente. Bueno, y de esa libertad quiero hablar porque si Martín Lutero experimentó esa libertad y luego la compartió, también eso se tradujo en una libertad, no solamente como una persona multiplicándolo en otro, sino en naciones enteras que han caminado en esta libertad. Es cierto. Qué importante, creo yo, y ahí es donde quiero preguntarte en el siguiente bloque, qué importante es experimentar esa libertad para tener países libres para poder producir, avanzar y progresar, porque este sistema, digamos, este pensamiento protestante trajo reformas que cambiaron países enteros, no solamente vidas enteras, países enteros, y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque con César Vidal. Regresamos. Lima se ha vuelto inhabitable, sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima, una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com. No te pierdas mañana a las 10 de la noche. Si hoy los candidatos se atreven a decir la verdad y a no mentir, la gente va a empezar a creer. Hoy día no creemos, lamentablemente, en los políticos y necesitamos gente nueva en la cual podamos confiar. Mandarle $100 a tu familia hoy, ¿qué significa para tu familia? Muchísimo dinero. ¿Cuánto dinero? Para sostener mi casa, un mes de vida. Creo que es tiempo de que hagamos algo de presión. Y los venezolanos que están aquí, yo les ofrezco este espacio, mi corazón, mi mente, y todo lo que yo pueda mover a todos, a ti, a todos, para poder hacer algo, hermanos. Porque
Esto no puede continuar al estilo Cuba. O sea, tenemos que acabar con esta situación. Si no queremos que los latinos migren a Estados Unidos, creemos las condiciones en sus países para que se queden y se desarrollen. Yo, Claudio, la verdad por delante, por RBC Televisión. Ok, seguimos aquí con César Vidal, realmente súper contentos. Estamos hablando de cosas esenciales. Si usted nos ha seguido en los primeros bloques, va a encontrar que definitivamente todo parte de la vida de las personas. Si las personas se sienten oprimidas por mensajes condenatorios, un espíritu de la ley hecha en piedra en vez del espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de esa ley del pecado y de la muerte, realmente uno se siente oprimido. Y César nos ha estado explicando muy bien acerca de esta libertad que él mismo experimentó. César, esta libertad que experimenta Martín Lutero y la comparte a todo el mundo y todo el mundo la abraza, ¿en qué se tradujo en traer libertad a los pueblos, que hoy vemos como los pueblos más prósperos de la tierra? Yo creo que hay varios aspectos, y tú me has oído alguna exposición al respecto, que muestran hasta qué punto la reforma lo que provoca es una auténtica catarata de libertad que luego se distribuye en distintos regatos, en distintos ríos de libertades diversas. Primero, la reforma implicó la libertad de poder leer la Biblia, es decir, no solamente es que se puede leer la Biblia, se debe leer la Biblia, lo va a hacer en su lengua. Se acabó el secuestro de la Biblia durante más de un milenio y esto además le va a libertar a la persona de toda una costra de infinitas tradiciones que se van acumulando a lo largo de un milenio durante la Edad Media y que implica además una enorme libertad espiritual. Es decir, el primer paso es esa libertad espiritual. El segundo paso es devolver Cristo al pueblo. Es decir, vamos a devolver a un Cristo que está totalmente cubierto por otra serie de personajes que se han ido sumando, en muchos casos personajes fabulosos e inventados, que se han ido sumando durante la Edad Media, y volvamos a colocar a Cristo en el centro, liberándonos de todos estos personajes muchas veces imaginarios. En tercer lugar, y es algo que tú has desarrollado a mi juicio muy bien en las secciones anteriores, vamos a devolver el Evangelio de Gracia, que es un evangelio de libertad y no es la esclavitud de una jerarquía eclesiástica, de unos rituales, de unas prácticas sacramentales, de unas ceremonias. Pero eso provoca otro tipo de libertades. Por ejemplo, la reforma implica una libertad de la ignorancia. En un momento determinado, la reforma, a diferencia de una iglesia católica en la que una persona podía ser analfabeto y llegar a santo, no es que se recomendara, pero se daba. San Martín de Porres, por ejemplo, santo cercano a esta tierra, pues nunca aprendió a leer y escribir y está en los altares. La reforma insiste en liberar de la ignorancia porque efectivamente el hecho de tener que leer la Biblia significa que al menos tienes que aprender a leer y escribir. Y la primera escuela obligatoria y gratuita de la historia se abre en el año 1536 en la protestante Ginebra y se va a ir extendiendo por el resto de la Europa reformada. Es una libertad también de la ignorancia porque la reforma provoca el nacimiento de la revolución científica de la que todavía hoy nos aprovechamos. Es un inglés a inicios del siglo XVI que se llama Francis Bacon, que a partir de esa Biblia que dice observa las estrellas, mira la naturaleza, párate a reparar en cómo viven las hormigas, saca el método científico que utilizamos hoy, que es el método de observación directa, en contra de las especulaciones de los monjes medievales. Junto con esa libertad que se produce en el terreno de lo que sería la ignorancia, está la libertad económica. La reforma recupera la dignidad del trabajo que aparece en la Biblia. El trabajo no es una piedad de segunda clase, como decía el obispo Eusebio en el siglo IV. El trabajo no es un castigo que deriva de la caída de nuestros padres, como se ha dicho durante la Edad Media. No, el trabajo es aquello para lo que Dios creó a Adán cuando le puso en el huerto del Edén, en Génesis 2:15, y le dijo que labrara el huerto y que cuidara de él antes de la caída. O sea, una bendición. Es una bendición y es el propósito del hombre, y además eso va unido al hecho de que la reforma
crea una cultura financiera que no ha existido durante la Edad Media. Lo más parecido a esa cultura financiera ha sido el préstamo que hacían los judíos, porque efectivamente la Santa Sede consideraba que era un pecado mortal el préstamo con interés, no la usura, que podría ser un pecado, sino el préstamo con interés, porque no tenía los conceptos más elementales de economía. La Reforma hace que en un momento determinado, en muy pocos años, los banqueros y los financieros del mundo sean protestantes, que la pequeñita Inglaterra, la pequeña Holanda, la pequeña Dinamarca, la no muy grande Suecia, tengan una cultura económica que es muy superior a la de España, a la de Italia, a la de Portugal, que pueden ser grandes imperios, pero que desconocen lo que es la economía, y tengo que decir que eso lamentablemente sigue siendo real en la Europa católica y en la América católica, donde todavía hay una desconfianza hacia los bancos, como si eso siempre tuviera que ser una cueva de perdición, donde hay una desconfianza hacia la persona que es emprendedora y que es empresaria. El interés es usura, digamos. Exactamente, y donde además cualquier persona que en un momento determinado decide sacar adelante una empresa, por definición es un explotador. Claro, o condenan a alguien, bíblicamente eres rico, eres un pecador. Por ejemplo. Entonces, la Reforma implica no solo esa libertad de la ignorancia, sino que implica una libertad de carácter económico, de la pobreza, precisamente porque la libertad de la pobreza no viene por el hecho de las subvenciones, viene por el hecho de que efectivamente se habilita el trabajo, el ahorro, una cultura económica, una cultura financiera. Esto es tan así que, por ejemplo, las instituciones benéficas que crea la Reforma, como la Bourse Française, la Bolsa Francesa en Ginebra, eran instituciones que no pretendían subvencionar a la gente. Cuando de 1560 a 1570 pasan por la ciudad de Ginebra, que era pequeña, más de 70.000 refugiados que vienen huyendo de la Inquisición de distintos países, de España, de Italia, de Francia, lo que se les da es el instrumento para que ellos se superen. No se crea inmensas masas de población subvencionadas, sino que, por ejemplo, la gente que llega y que conoce un oficio, se le proporcionan las herramientas de ese oficio, porque quizás siendo carpintero o siendo joyero o siendo zapatero, esas herramientas tuvieron que quedarse mientras huía de la Inquisición, y a esa persona se le ayudan diciendo: usted va a seguir siendo zapatero, o va a seguir siendo sedero, o va a seguir siendo el oficio que puede desarrollar. En algunos casos se enseñaba a la persona un oficio. Es decir, usted, por las razones que fuera, de educación, de cortedad, de edad, etcétera, no sabía cómo ganarse la vida. Nosotros le vamos a enseñar cómo se va a ganar la vida. Y esto es algo tremendamente importante, porque la idea de la reforma y la beneficencia no es vamos a crear inmensas masas de ciudadanos que viven del dinero que les quitamos a otros ciudadanos y que además creen que tienen derecho a vivir del dinero de los demás, eso sí, que luego nos van a votar a nosotros. Sino que la idea de la reforma es vamos a colocar a la gente sobre sus dos pies y que sepa caminar en ese sentido. Junto a esa libertad de la pobreza y de la ignorancia, la Reforma impulsa la libertad del despotismo. Es decir, la Reforma no tiene una visión antropológicamente optimista del hombre como la que aparece en nuestras constituciones en España o en Portugal o en Hispanoamérica. La Reforma es consciente de que el ser humano, individual y colectivamente, es un ser caído, y la Biblia lo dice. Y por lo tanto lo que hay que hacer es limitar el poder y separar los poderes. Correcto. Porque si todo el poder se concentra en una sola mano, vamos a ir siempre hacia la tiranía. Y eso hace que en esos países reformados sea muy claro que los poderes tienen que estar divididos y separados y el poder tiene que estar limitado. Mientras que en el sur de Europa, la Europa de la contrarreforma, y en el centro y el sur de América, que a fin de cuentas pues es un trozo de España que se desprende al otro lado del océano, seguimos creyendo en el dictador providencial. El dictador providencial a veces se llama Porfirio Díaz y a veces se llama Fidel Castro. A veces se llama Evo Morales y a veces se llama Augusto Pinochet. A veces es Nicolás Maduro, a veces es Juan Domingo Perón. Hay muchas posibilidades de todos los colores. Pero hay una gran creencia dentro de Hispanoamérica, dentro del sur de Europa, en ese personaje que en el fondo es un déspota y que se supone que va a solucionar todo, cuando en realidad eso no se va a producir nunca, porque siempre que el poder se concentra en unas manos, eso degenera en una tiranía que a veces es mala y a veces todavía es mucho peor. Y la reforma significa eso. Y por otro lado,
La reforma implica también la libertad de la arbitrariedad, porque recoge la supremacía de la ley. Frente a la idea de la ley, ¿no? Exactamente, el rule of law que dicen los anglosajones, ¿no? Frente a la idea de que la supremacía la tienen las instituciones, es decir, el Papa o el Rey es el que decide lo que está bien y, por supuesto, lo que hay que hacer es lo que dice el Papa o lo que dice el Rey o el Emperador. Pero en 1812 se acabó eso con eso no con las Cortes de Cádiz. No se acabó, ni siquiera en España. Y ya que mencionas las se Cortes... supone entonces que se acabó. No. Y además me alegro de que menciones las Cortes de Cádiz, porque hay un episodio muy interesante y poco conocido. Cuando en Cádiz los constituyentes españoles liberales, en su mayoría, empiezan a redactar la Constitución de Cádiz, hay un liberal español en el exilio que se llama José María Blanco White, que era protestante y estaba en Inglaterra. Pero estaba muy bien informado de lo que pasaba en España, porque Cádiz está pegado a Gibraltar, que es una colonia inglesa en suelo español. Y entonces, cuando las Cortes de Cádiz van en una línea liberal, pero deciden que solo va a haber una religión, que es la de la Iglesia Católica, Blanco White escribe un artículo en el que dice: se acabó la revolución liberal en España. Porque si el primer derecho del ser humano, que es la libertad de conciencia, lo sometemos a una iglesia, el resto de los derechos van a ser papel mojado. Claro. Y el día que vuelva el rey Fernando del exilio, se aliará con la Iglesia Católica y se acabará la Constitución. Claro. Dicho y hecho. En el año 1813, tremendo análisis, Fernando VII regresó del exilio y lo primero que hizo fue suprimir la Constitución. Y ¿será por eso que las constituciones, se supone, constituciones liberales en el Perú, fue el libertador San Martín que tomó esa constitución, la aplicó, pero después las otras constituciones dejaron de ser Bueno, Perú casi nace con la Constitución Permanente de Bolívar, que consagraba la dictadura de Bolívar. Es verdad que los peruanos al cabo de pocos años se habían emancipado de eso, pero lo que viene, cuando uno examina la historia del Perú, y no es necesariamente más trágica que la de Colombia o la de España o la de Portugal, lo que ve es sucesivos periodos militares de dictadura, con algunas dictaduras a veces civilistas y a veces algunos gobiernos que intentan una supremacía de la ley pero que son muy frágiles. Eso es hijo del hecho de que nuestra cultura es hispano-católica, no es una cultura reformada. Y la idea de esa supremacía de la ley, de esa división de poderes, está ausente de nuestra cultura, lamentablemente. Y esa es la última pregunta, aunque ya sé que me están queriendo cortar aquí, pero imagínate cortarte a ti, hermano, pero dime, esa es la última pregunta. ¿Por qué nuestros países no somos países prósperos, hermano? Bueno, no somos países prósperos no porque seamos pobres. Del Perú se ha dicho siempre que era un mendigo sentado sobre una montaña de riquezas y es totalmente cierto. Creo que es una definición, si se quiere, trágica, pero no inexacta de la historia de Perú. Es el caso de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de México, de muchos otros países del subcontinente americano. La razón es que esos valores que hacen que los países sean prósperos, que son los valores que aparecen en la Biblia y que la Reforma recuperó hace ahora 500 años, son valores que están ausentes de nuestra historia y hemos pagado muy caro a lo largo de medio milenio que no estuvieran en nuestra historia. César, muchísimas gracias por venir. Oh, fue un placer. Espero tenerte la próxima cuando vengas aquí en Lima. ¿Cómo no? Esta es tu casa cuando quieras. Escucharte a ti es todo un lujo. Muchas gracias. Hemos estado con César Vidal. Regresamos para la conclusión. Gracias por la sintonía. Lima se ha vuelto inhabitable. Sin embargo, una nueva ciudad se está construyendo. Les presentamos la Nueva Lima. Una ciudad de 3.000 hectáreas para 150.000 residentes en sus primeras etapas. 40% de áreas verdes y mucho espacio para transitar a un precio justo, un 50% más bajo del valor que el mercado está ofreciendo. Hogares, condominios, colegios, universidades, centro de convenciones, centros comerciales, Olympic Center para deportes, clínicas, supermercados, energía alternativa eléctrica y solar, agua potable directa del caño al vaso, autopistas sin parar, desagües ecológicos, un terrapuerto y un moderno y gran aeropuerto. Sé tú también dueño de una Nueva Lima, la primera ciudad tecnoecológica del país. Sola, construyendo un Perú nuevo. Para más información, ingresa a nuestra página web www.nuevalima.com.
Esta semana, en el periódico La Pepa, conoce más de cerca el censo, otro reflejo caótico del gobierno. En la política de Claudio Sola, se acercan los próximos procesos electorales. Conoce la visual diferencia que existe entre un alcalde que cuenta o no con una bien dirigida estrategia. En el liberalismo de Alberto Mansuetti, en este mes, nuevas elecciones para nuevos gobernadores, pero Venezuela siempre igual. En la editorial de Dante Ramos, ¿quién iba a decir que el abogado de Fujimori defendería a Humala? En la editorial de Piero Solari, Perú despierta. Llegó el momento de censar al gobierno. Moda, en el Stalin de Duni Ibáñez, conoce todos los trucos que ponen en práctica las mujeres que visten bien. En la farándula de Bettina Oneto, entérate cómo el éxito viene con el perdón. En familia, finanzas para familia en duelo. En las novedades de Juan Carlos Schelge, averigua si Claudio Pizarro sería llevado a Rusia 2018 si Perú superara el repechaje. En la teología de Jorge Barrito, conoce la poderosa oración del apóstol Pablo. En los deportes, Héctor Padilla tiene la fórmula para el triunfo de la selección peruana. Súmate a La Pepa, el periódico que todos los peruanos ya están leyendo. Reclámalo a partir de este sábado en tu kiosco favorito a solo un sol. Excelente, excelente cierre. ¿Cómo es posible? Dios mío, solo tú que hayamos tenido en este tiempo aquí, 500 años de la Reforma, a César Vidal, realmente uno de los exponentes más claros de la Reforma. Tenerlo aquí en nuestro programa, tenerlo aquí en el Perú, es realmente una bendición, ha sido una maravilla. Y para usted, señora, joven, señor que me estás escuchando, dirás, ¿qué es esto de la Reforma? ¿Qué es esto? Mira, esto es lo que ha hecho rico a los países más ricos de la tierra, porque los reformados lo que hicieron básicamente es ir a las Escrituras, y la sola Escritura te cambia la mente. Tú quieres saber algo sobre la vida, algo sobre la ciencia, algo de lo que quieras, anda a la Biblia. Si la estudias fehacientemente, si la lees, se van a abrir, muchas puertas en tu mente, vas a empezar a encontrar cosas que nunca has imaginado. Y eso es lo que queremos para el Perú. El libro de libros, que es la Biblia, es lo que realmente va a reformar. Primero, como hemos hablado con César, tu mente y tu corazón. Va a reformar todo ese pensamiento a veces negativo que tenemos, no solamente de parte de algunas religiones como la católica o la evangélica, que son en muchos casos condenatorias, ¿no? Sino que realmente si tú abres tu mente y tu corazón, tú vas a encontrar la libertad a la que Cristo nos ha llamado, a ser verdaderamente libres. Y cuando uno encuentra esa libertad espiritual, uno es como que se agarra la mochila que ha tenido por años y la tiras fuera. Y luego esa libertad te empieza, o sea, el cielo no es el límite, Dios es el límite. Y empiezas a crear, a imaginar, y empiezas a darte cuenta que la mayor cantidad de inventos en el mundo científicos han sido hechos por gente reformada. La mayor cantidad de países más prósperos de la tierra hoy son países prósperos y bendecidos por esa enseñanza de la Reforma. Abre tu mente y tu corazón, 500 años han marcado, y los 500 que siguen o más, que sea una verdadera, un verdadero avance en esta reflexión de lo que ha hecho Dios en estos 500 años y lo que hará el Señor en los años que vienen. Gracias por estar en la sintonía. Mañana arrancamos un mes nuevo y yo digo, arrancamos quizás un milenio nuevo en este sentido de que algo marcó fuertemente Dios aquel 30-31 de octubre, hace 500 años. Nos vemos, bendecidos todos. Chao. Mañana no deje de ver en Yo Claudio. Si hoy los candidatos se atreven a decir la verdad y a no mentir, la gente va a empezar a creer. Hoy día no creemos, lamentablemente, en los políticos y necesitamos gente nueva en la cual podamos confiar. Mandarle $100 a tu familia hoy, ¿qué significa para tu familia? Muchísimo dinero. ¿Cuánto dinero? Tener mi casa, un mes de vida. Creo que es tiempo de que
hagamos algo de presión. Y los venezolanos que están aquí, yo les ofrezco este espacio, mi corazón, mi mente, y todo lo que yo pueda mover a todos, a ti, a todos, para poder hacer algo, hermanos. Porque esto no puede continuar al estilo Cuba. O sea, tenemos que acabar con esta situación. Si no queremos que los latinos migren a Estados Unidos, creemos las condiciones en sus países para que se queden y se desarrollen. Yo, Claudio, la verdad por delante.